Bien, hoy hemos salido a hacer una experiencia de campo intentando documentar la fenomenología del Alto del Monte Abantos. Y bueno, pues íbamos buscando dos casos principales. Uno era el del fauno, que hace 5 años avistaron allí, al parecer, varios testigos. Era un ser, bueno, pues como hemos citado, tenía una apariencia fáunida. ¿Por qué? Porque citaban que tenía los pies en forma como si fuera un cánido, ¿no? Era alto y tenía un semblante como bastante serio, ¿no? Como si estuviera amargado, sí. Entonces, bueno, fue un avistamiento que tuvieron de pocos segundos y pudieron comprobar que después de eso, este ser lo que hizo es que se despeñó o se lanzó por el terraplén del monte, saltó de un lado de la carretera a otro, ¿verdad? Saltando, buscando, sabía lo que hacía perfectamente, no es que se escurriera ni... No, sí, bueno, saltó sí. A propósito al vacío del... Aunque cuando observaron en un primer momento a este ser, lo que sí los testigos reportaban es que estaba dando tumbos, o sea que parece ser como que la criatura tenía algún problema o le sucedía algo. Y al tener contacto visual con ellos es cuando él decidió tirarse de forma, bueno, pues voluntaria, sin pensarlo, ¿no? por la ladera del Monte Abantos. Eso por un lado. Por otro, luego también reportan ecos de un ser también... De una criatura de 2 metros, ¿verdad? Además, de talla muy alta. Que la gente que ha dicho verla, todos, o sea, en todas las páginas, en todos los sitios de internet, en los que tú lees, ponen lo mismo. Era tan negro, tan oscuro, que se diferenciaba de la propia oscuridad de la noche. Sí, era más negro que la propia oscuridad. Sí. Y podemos asegurar que donde estamos, o sea, la oscuridad es casi absoluta. Si no hay una linterna encendida, no ves más allá de 5 o 6 metros porque es una arboleda muy profunda, es un camino. En nuestra ruta que hemos hecho hoy a la bajada ya, que era de noche, serían las 10 de la noche, 10:30. Si no llevas una linterna, de hecho con buena luz, no ves absolutamente nada, o sea, la oscuridad es prácticamente completa. Por lo tanto, ver algo así que sea más oscuro que la propia oscuridad, que no se ve nada, debe de impresionar bastante. Sí, es algo anómalo. Y los testimonios siempre coincidían en lo mismo, era de corpulencia grande, o sea, como fuerte, fornido. Sí, tenía una talla alta, que muy alto, pero no metros de alto, pero no alto y desgarbado, sino alto y corpulento además. Sí. 2 metros de alto y lo más característico es que no tenía rostro. Desprovisto de rostros. Al menos que la gente hubiera visto. Claro, los que estaban, en el caso de estos señores que estaban en el coche esperando y le vieron acercarse al coche, salieron pitando de allí. Despavoridos, salieron corriendo del miedo porque el señor o el ser se acercó sin problema ninguno, no como el fauno que salió huyendo. El fauno rehuyó y no. También contar que curiosamente esta criatura, lo que sí vieron los testigos es que saltaba la carretera que pasa justo por encima del Monte Abantos, y esta criatura saltaba la carretera como intentando no pisarla, ¿no? Entonces daba unos saltos desproporcionados, ¿no? Como evitando la propia carretera. Sí, también hay que decir que la carretera, bueno, no es que sea una carretera no tiene muy ancho, ancha, no es un anchura excesivo, pero nos hemos cruzado con varios coches y apartándote un poquito pasan los coches perfectamente, o sea, es una carretera por lo menos de 4 metros de ancho fáciles. Y tú con el coche no puedes llegar a la parte de la cima del monte. Hay una parte en la que no es que no haya carretera, es que está tan mal, hay tantos agujeros y en el propio asfalto, que lo mejor es aparcar el coche y subir andando. Nosotros lo hemos dejado, era como una hielera, una fábrica de hielo, de hielo o algo, ¿vale? Que hay un pequeño parking
y a partir de ahí la carretera empeoraba muchísimo. ¿Y cuánto por el camino había... Hemos tardado hora y media, casi 2 horas. Yo creo que... En el ascenso, ¿no? Hora 45 minutos Pero en subir. tranquilamente, porque eran Sí. las 6, 7 de la tarde. Eran sobre las 7 de la tarde más o Era menos de día y nos lo hemos tomado con tranquilidad, Y también disfrutando del paseo, por cierto, que es la verdad que es bastante bonito también. Es Muy recomendable y para hacer senderismo y Senderismo. turismo por aquí. Está Pero tienes que ir bien bastante provisto bonito. de agua, de comida y zapatos bien, porque es que está el suelo... Sí, a ver, verdad la que sí. primera Algo parte, Sí, primera sobre parte todo del abrigo. ascenso era bastante pronunciada. Luego ya la parte final sí era un poquito más llano, Más llano, sí. se hacía más fácil, pero el asfalto lo mismo te encontrabas agujeros, como desaparecía el asfalto y pasaba a ser camino forestal, por llamarlo de alguna manera, y volvía a aparecer el asfalto otra vez con... Bueno, y volviendo un poquito a este tema de lo del fauno que había saltado, por cierto, claro, tú tienes que pensar que la gente que haya visto este ser, tienes que pensar que salta la carretera, por lo tanto, lo que sea, debe de saber que eso es una carretera y que ahí pasan coches o algo, ¿no? Digo yo, porque si no, algo así no, tampoco de... O que a lo mejor no pueda... Tocarlo. Tocarlo no, sino por... Como dicen que tienen las patas muy parecidas a lo de los canes, a cabras y tal, que a lo mejor les sea un tanto incómodo caminar por él y les sea más fácil caminar por tierra, un terreno un poco más blando, no tan duro. Es posible que forme parte a lo mejor de la manera natural de desplazarse de ese ser, ¿no? Anda y salta, incluso. o sea, alterna Sí. el caminar con el salto, ¿no? con el salto. Puede ser. Lo malo de todo esto es que, bueno, hemos subido a explorar o a investigar y después buscando... Sí, bueno, no lo hemos dicho, pero en un principio íbamos buscando a la cruz, del Niño Pedrín. Bravo y bravo. Se apellidaba. Y bueno, al final, pues desgraciadamente no lo hemos encontrado. Nos hemos pasado de largo. Nos hemos pasado de largo porque por lo visto hay que abandonar el camino y meterse en un camino forestal, está debajo de un mirador. No es de fácil acceso, según tenemos entendido, además está casi en el campo, casi en mitad del monte, no está cerca del camino ni siquiera. Y ya nos hemos parado a comer, a descansar un rato, porque llevamos una caminata bastante larga, se nos ha hecho de noche, hacía frío y decidimos bajar al coche, que lo bajamos súper rápido porque del grupo hay 2 personas que van tranquilamente, pero las demás pues vamos un poco asustadas y hemos bajado la a noche machete hacía hasta abajo. Sí. Sí, hemos bajado en cuanto 45 minutos. Seamos sinceros, aproximadamente. hemos tardado Sí. 45 minutos en bajar y 1 hora y 45 en subir. Podéis comparar los ritmos de ascenso y descenso, además son como 3,5 kilómetros Sí, algo así. lo que hay, pero hay que decir que 2 de los miembros disfrutan en la oscuridad absoluta del monte y otros 2 por lo menos, que yo soy uno de ellos, lo reconozco, Y yo. me pone muy nerviosa la oscuridad absoluta. Me gusta el misterio, pero no, mi cuerpo no lo asimila. Es importante resaltar que allí arriba, porque hemos llegado prácticamente hasta la marca local de la Ávila. frontera de Sí. Castilla-León con Ávila. Allí es donde está la zona, hay una pequeña presa arriba y sí es importante decir que aquel paraje es inhóspito, o sea, Sí, bastante. es muy inhóspito, entonces sí es posible pensar o deducir que por allí puedan moverse... De todas formas, desde hace muchos años, desde Felipe II, que siempre se ha dicho que era misterioso y era de albergar cosas oscuras y sí, porque siempre se ha dicho hay que tener en cuenta que el enclave del Escorial siempre ha tenido un cierto poder telúrico y muchas personas importantes han querido construir ahí, de hecho lo han hecho, el propio Felipe II construyó el monasterio. Y claro, no es de extrañar que de vez en cuando alguien se pueda encontrar ya no fenomenología, ovnis, sino visiones de, como por ejemplo lo que estábamos hablando, de pues una especie de fauno o una sombra gigante, porque toda esta energía no se sabe tampoco de dónde viene y cómo se puede interpretar, entonces cada uno lo puede interpretar de cada... A todo esto es importante solapar que curiosamente cuando Felipe II decidió erigir el monasterio del Escorial, guiado por sus nigromantes o por aquella gente que tenía alrededor de la corte, en realidad parece ser que comentaban que estaba erigido
construido allí para tapar precisamente uno de los agujeros. Una puerta al infierno. Una puerta al infierno. Sí. Curioso, porque a lo mejor eso podría tener una relación directa con el hecho de que por ahí pues vaguen ciertas criaturas, ¿no? Y que también se hayan visto ovnis, que ha habido varios avistamientos. Y que avistamientos ovnis. A mí me recuerda mucho al misterio de las capillas del Camino de Santiago, que sabéis que es muy similar, que dicen se encuentran también taponando en puntos telúricos muy importantes. Allá, se erige una capilla, además coincide con una estrella de la Vía Láctea. Allá donde te encuentres una capilla o un además templo son capillas muy vanas, de alrededor de entre 1400 1600 más o menos, probablemente esté construida sobre un sitio telúrico donde haya energías telúricas, porque es lo que buscaban. Las religiones es lo que buscaban las puertas del infierno y las puertas del cielo. De hecho, los templarios en sus construcciones y en sus templos se cree que tienen el acceso a las puertas del cielo, pero porque están construidos precisamente en estos lugares de poder. Además, son vosotros que os gusta mucho este tema y demás, sabéis que son capillas muy sencillas, no son las grandes ostentosidades como las grandes iglesias y tal, no, son capillas pequeñitas. La construcción templaria es pequeña. La construcción muy pequeña, más suelen ser capillas octogonales y demás. Con base octogonal. Y es muy extraño que justamente en esos puntos, además en la zona de Galicia, Asturias, que son muy llamativos en ese aspecto, digan eso, que son tapando puertas del infierno, y que hayan construido un monasterio, el monasterio de San Lorenzo del Escorial, también en un punto clave. Sí, en un sitio energético, porque casi todas las construcciones religiosas de la antigüedad, bueno, en la antigüedad estamos hablando pues, de 1500 alrededor, todas, como acabamos de comentar, están casi todas construidas en un sitios de poder, donde los propios hechiceros de los reyes, de los mismos reyes, le recomendaban dónde construir sus palacios y sus capillas, precisamente pues porque ahí recibían más energía. ¿De qué? No lo sabemos exactamente. Bueno, sí se sabe. Hay veces que son por ríos subterráneos que crean también, que crean un poco de energía telúrica, o por lo menos eso es lo poco que sabemos, porque probablemente haya otras cosas también que influyan en esto. Sí, y el hecho que más alberga, que más conoce la gente, el más popular, es el del famoso Niño Pedrín. Hay un montón de historias, hay un montón de diferentes teorías de la gente. Hay gente que se inventa de cada cosa, que no sabes ya si es verdad o si es mentira. Pero todas terminan en una, que nosotros hemos recopilado un poco de información, y esto es lo que más o menos creemos nosotros, que entre unas cosas y otras pues pasó aquel día. Sí, pero también quería apuntar una cosa que nos ha resultado al menos muy pintada, muy llamativa. Cuando estábamos yendo, nosotros no sabíamos dónde estaba la piedra. Nos hemos cruzado con varias personas, varios autóctonos de la zona, y les hemos preguntado por la cruz del Niño Pedrín, y no sabían, era desconocida para ellos. Gente que nos ha dicho vivimos aquí, y desconocemos la situación de la cruz, la historia y todo. No sé si es por dejadez, porque se quiere esconder algo. No, porque está allí y no es algo que la gente busque porque sí. Simplemente está, que es muy difícil de encontrar. Entonces, si siempre van andando por el mismo sitio y no te la encuentras, pues no sabes ni que existe si has comprado la casa ahí. Sí, está fuera de los caminos. Sí, claro, además, como contaremos ahora, la historia no es agradable para nada, y por lo tanto a no mucha gente le puede atraer tampoco este tipo de sitios. Más que paranormal es unas cuantas personas que nos gusta un poco más meternos en estos temas, un poco más oscuros, por llamarlo de alguna manera, algo pues fuera pues, de lo normal. No es para todo el mundo, estos temas pues no es para todo el mundo, entonces pues a uno les atrae más y a otro les atrae menos. Entonces pues hay mucha gente, probablemente hayamos dado con las personas que a estas cosas pues tampoco le hace mucha gracia, y pasan directamente. Sí, en definitiva es el mundo del misterio, que es muy complicado, porque incluso hablar del misterio primero hay que exponerlo de una manera racional, hay que tener datos,
Y con todo y con eso, después no se sabe. El problema es de todos estos temas es que al final no se puede poner mucho sentido a lo que sucede porque faltan datos, ¿no? En casi todo lo que sucede. Le pasa igual. Hay datos que sí y otros datos que no. Los básicos son pues los que sabe todo el mundo de la inscripción de la cruz que se puso en el lugar en el que se encontró Pedrín. En el que se encontró el cadáver. Pero la historia varía mucho. Sí. Hemos leído que tenía 3 años, hemos leído que tenía 8 años. 5. Sí, la información difiere por distintas fuentes, ¿no? Que son los que... Sí, que son los que pues han ido recopilando de diferentes historias. Y la inscripción que pone en la cruz es: el 10 de febrero de 1893 fue hallado en este sitio el cadáver del desgraciado niño Pedrín Bravo y Bravo, víctima del brutal salvajismo. No sabemos exactamente qué es lo que querían decir sobre brutal salvajismo, pero bueno, investigando un poquito y cogiendo partes de diferentes historias, al final hemos llegado a una decisión, una conclusión, que yo creo que es la más interesante de todas y es la que vamos a exponer ahora. La madre de Pedrín decidió una mañana del año 1893 ir a misa como cualquier otro día con sus hijos. Tenía 2 niños y una niña. Los más mayores tampoco sabes exactamente la edad que tiene, pero por lo visto Pedrín era el más pequeño de todos. Y se iba a llevar a los 2 más mayores y Pedrín, llorando, pues quería ir también a la misa. Pero la madre no se lo podía llevar y le dijo que fuera por su abuela y que su abuela le llevase a la misa. Pero como Pedrín no quería irse con su abuela, era muy cabezón, decidió irse solo. Y al llegar y entrar por la puerta del monasterio principal, siguió andando y no encontró ni a sus hermanos ni a su madre. Entonces se perdió y se sentó en uno de los bancos que hay a llorar y llorar y llorar. Y según dijeron, los amigos que le conocían, niños que había, le dijeron que si le podían acompañar, y Pedrín no quiso. Vino también otra señora, una vecina, y tampoco quiso. Pero se acercó un extraño muy cariñosamente. Bueno, un extraño, pero sí. Era un monje del monasterio. Y se acercó y decidió irse con él, como a consolar al niño, y lo último que saben es que el niño le dio la mano. Y se fue con él. Y se fue y desapareció. Estuvieron buscándolo por el monte. Claro, la madre al llegar a su casa y ver que no estaba, pues avisó a las autoridades de la desaparición, y la Guardia Civil, los estudiantes, monjes, los vecinos, todos se fueron por el monte y por los alrededores a buscar hicieron batidas por el monte. Además dicen que había un equipo de un instituto de guardia forestal que estaban nada más aprovechando para repoblar el monte, porque era por la ganadería y todo, estaba muy llano. Estaban pues poniendo distintos tipos de pino y tal, entonces se conocían muy bien la zona. Y estuvieron buscando, hicieron varias batidas y no encontraron nada, no apareció nada. Entonces, a la semana siguiente, que ya era el tiempo de caza, vinieron los cazadores al monte a cazar, y fue donde los cazadores encontraron el cadáver del niño en donde está ahora la cruz, y avisaron pues a las autoridades. Y ahí es el porqué de que pusieron la cruz, porque al niño lo hallaron. Cuando encontraron el cadáver, lo hallaron vacío, hueco, vacío, como si le hubieran quitado todos los órganos. Por lo visto le habían extraído todos los órganos. Pero no en ese mismo lugar, porque según dijeron ya habían pasado varias veces por ahí y no estaba. Lo hicieron en otro sitio y lo dejaron allí. No se encontró tampoco ni manchas de sangre de que lo hubieran hecho en el sitio. Sí, que indicara que hubiera sido, que indicara que hubiera sido allí. Entonces, tras leer varias historias, aún así las alimañas deberían de haberse comido el cuerpo, por lo tanto. Y tras leer varias historias, algunas dicen que pues que tenía marcas de estrangulamiento y de violación, y otras dicen que simplemente apareció muerto. Brutalmente, no te explican el qué. Otros dicen que los monjes, fue un propio monje el que lo asesinó porque hizo un pacto con el diablo, porque tenía leucemia, para curar su leucemia bebiendo
bebiendo su sangre. Sí, hay que anotar también que en aquellos tiempos en el Monte Abantos había bastantes hospitales de tuberculosos y también esto recurre a historias sobre vampirismo y demás, que han habido casos de asesinatos de niños que querían beberse su sangre para poder curar enfermedades que en esos tiempos no podían curarse. Sí, entonces puede que por allí pueda haber algo también. Sí, os sonará las historias de los famosos sacamantecas, por ejemplo. También un ejemplo. Utilizaban los órganos para preparar brebajes y demás para curar enfermedades. Además, el tema de que haya hospitales de tuberculosos en los montes es porque es un lugar un poco más aislado de la civilización y además se creía que por ser un aire más puro, la riqueza del aire y todo, la enfermedad avanzaba mucho más despacio. Era una manera también de controlar un poco las enfermedades. Entonces nosotros nos quedamos con que se le mató para extraerle los órganos para cualquier cosa, para a lo mejor algún trasplante. Bueno, algún trasplante en esa época sí se podría intentar, o incluso comercio de órganos, o gente que creyera que comiendo un riñón se iba a arreglar el suyo. Lo que sí coinciden que era muchos, muy típico en esa época. Es que no se sabe quién lo hizo. En aquella época no había los avances que hay ahora. No se pudo saber qué pasó, cómo lo hicieron, quién lo hizo. Lo que sí se sabe como un gran misterio. es que hubo una persona a la que se le echó la culpa. El Chato del Escorial, el cual pasó toda su vida en prisión hasta que ya con 60 años, creo que hemos leído, ya mayor, o con 50 y muchos años, ya mayor, ciego y demacrado, le dieron la libertad. O sea, lo que sí sabes es que cargó una persona con algo que probablemente no fuera suyo. Él no haya hecho. Pero sí era el más, por así decirlo, como era un saqueador, un forajido, un tal, al que le dieron un poco más la culpa, por decirlo de alguna manera. Ya sabéis cómo es esta sociedad. Lo importante también de este caso es que al final... Que digo que además no acaba ahí, iba a reseñar que lo importante de este caso es que al parecer también testigos de la zona reportan también las apariciones del espectro del niño, o sea, también se aparece cerca de la cruz. Sí, además se escuchan voces de niños. También, como sabréis, Cuarto Milenio estuvo allí, haciendo un reportaje, y ya ellos mismos contaron de que las entrevistas que habían hecho a la población y demás, pues sí contaban que más de una vez se ha oído voces de niños, incluso pisadas alrededor de la cruz. Por lo tanto, eso quiere decir que probablemente haya... Incluso él mismo, el reportero que lo hizo, dice que estaba en la cruz a oscuras y que escuchó que en la parte de atrás de la cruz escuchó pasos. Lo primero que pensó es buscar el raciocinio, un animal, un jabalí, un corzo, un algo. Pero lo que dice él, si fuera un animal, pasa y se va. No se queda ahí. No se queda dando vueltas en el mismo sitio. Eso es. También dijeron que vieron como al ser de 2 metros, al ser de 2 metros, efectivamente, al lado de la tumba no la tumba porque no le enterraron a él, sí, porque no es tumba. Es una cruz que hicieron de granito, si no me equivoco, pues para recordar en el lugar donde se encontraron a tal brutal asesinato, como en la brutal asesinato que hicieron una cruz para rememorarlo. Claro, que es lo que, porque nosotros en un principio no habíamos recopilado tanta información como para saber exactamente qué es lo que le pasó al niño, entonces pues íbamos un poquito también a ciegas. Claro. Y ahora yo quiero haceros una pregunta a vosotros. Dicen que han visto al ser cerca de la cruz. ¿Vosotros creéis que puede estar relacionado con el caso del niño Pedrín, con estas cosas? Porque hay testigos que dicen haber visto de la época a ese ser ya, o sea que ese ser no es algo actual. Sí, hay que reseñar eso, que bueno, el Monte Abantos, por supuesto, ha habido fenomenología desde hace muchísimo tiempo. Hay muchísima fenomenología ovni. Claro, pero exactamente a esa figura se la ha visto desde muchísimos años antes, incluso me atrevería a decir cientos de años antes de
de la muerte de este niño, o sea que yo creo que puede que eso ya estuviese de antes sobre allí. Todo esos ¿Y que pudiera estar relacionado con la propia muerte? Es posible. El problema es cómo hacer coincidir o cómo ubicar al niño en el monte para que hubiera caído, por ejemplo, a manos de este ser, el ser oscuro, ¿no? Porque hay que recordar que el niño estaba en las inmediaciones del Escorial. Estaba en el monasterio, claro. Es posible que alguien lo desplazara. Arriba. Sí, claro. Que no es un camino. En aquella época tenía que ser un camino bastante abrupto, bastante difícil, porque a ver, las facilidades que tenemos hoy en día, ¿no? Pero claro, ahora... Claro, ahora mismo está asfaltado, hasta la cima, pero en aquellos tiempos, en el 1893, no estaba asfaltado. Claro, ahora tú piensas, si tiramos lo que decimos, las típicas frases de tiramos líneas y unimos, niño Pedrín, criatura oscura, el monje enfermo, que pudiera tener algo el monje con la criatura y a su vez con el caso del niño, o con la puerta, o con lo que dicen que la puerta del infierno con el Escorial. Acabo de recordar ahora mismo también otra de las historias que hemos encontrado sobre la muerte del niño Pedrín, y contaba algo también sobre unas brujas que hicieron pues un conjuro o lo que fuese, hicieron como, ¿cómo se llama? No me sale ahora mismo. Bueno, una especie de aquelarre. Bueno, se cuenta que era una bruja que utilizó al niño para pactar con el diablo también. Sí, es un ritual, perdón, que no me salía la palabra, un ritual. Entonces, claro, hay algo parecido entre las historias con el ritual de la bruja y el monje, porque también hay una historia que dice que el monje que hizo también un ritual, alguna de las historias. Entonces, ya sabéis que todo esto son leyendas, y las leyendas siempre tienen parte de verdad y parte de mentira. Y parte de que la gente los inventa por tener más visitas. Claro, probablemente de todas las historias que hay, todas tengan un poquito de verdad, y si las juntas todas probablemente llegues a una conclusión que sea, efectivamente, yo por lo menos ahora mismo yo la idea que me hago es que sí, pasó algo en el monasterio, y en el mismo monasterio buscaron algún tipo de solución con brujas, ¿vale? Y hicieron algún tipo de ritual en el mismo monasterio, y pues le vaciaron, hicieron lo que fuesen con sus intestinos y demás, o corazón, sangre o lo que fuera, y después del tiempo para tapar el asesinato y el ritual lo llevaron al monte y lo dejaron ahí. Ese es mi punto de vista. Yo lo que personalmente creo es que aquí hay mucho de oscurantismo, mucho lo que, como dices tú, de algún ritual para algo tal, pero más que por algo macabro o algo maligno, simplemente por buscar una curación, que obviamente asesinar a un niño no está bien, y mucho menos vaciarlo, o sea, por supuesto que no, pero yo no creo que sea para venta de órganos, ni trasplante, ni nada, sino buscando algún tipo de curación, más que lo que dicen de un pacto con demonio y tal. Yo buscaba... Sí, en aquellos tiempos existía eso. Pienso más de... pensar de la gente que comía órganos y tal, pensando que sus órganos se iban a regenerar, gente que estuviera muy enferma y tal, y lo quiero unir un poquito más a eso, porque me suena muy macabro que la propia iglesia quiera hacer pactos con demonios, Javier, por decirlo de alguna manera. En aquella época se tenía como me los cuesta niños mucho relacionarlo, claro. Como algo blanco, algo puro. Los niños siempre han sido puros, sí, efectivamente. Y por eso se decía que bebiendo su sangre o haciendo cualquier cosa con ellos te daba la juventud, ¿no? Sí, con cualquier parte del cuerpo, porque los rituales... la salud, o rejuvenecer, algo parecido. Los rituales desde violaciones, amputaciones... Hoy día en África a los negros albinos los siguen utilizando para rituales. Y los cazan, los mutilan, les cortan sus partes todas. Yo no estoy hablando solamente de sus genitales, sino partes de brazos y partes de piernas para hacer sus propios rituales. De hecho, ahí suena mal, pero es que hay una tarifa. O sea, hay una tarifa de lo que cuesta cada parte del cuerpo de ese negro albino,
y tú puedes contratar a una persona que vaya a por ese trozo. O sea, tú dices, yo quiero una mano. Y esa persona dice, pues esta mano vale, pongamos un ejemplo, 60.000 euros. Pues tú le pagas 60.000 euros y esa persona te trae una mano de un negro albino. Sí, y con eso, y allí en África hacen rituales con partes del cuerpo de los negros albinos. Sí, es cierto. Y ahora una pregunta para resumir. Vosotros en el trayecto, cuando hemos subido, sí es cierto que hemos subido más tranquilos, observando un poco más el paisaje y demás, pero la bajada, yo lo reconozco, yo soy muy asustadizo, yo bajaba nervioso. ¿Qué sensación teníais vosotros por el camino? Yo me sentía agobiado. Yo me agobio por la oscuridad, yo el agobio es de la oscuridad. Bueno, sí, todo eso es muy dispar. Yo, por ejemplo, más acostumbrado a andar por la noche en el bosque, sí que es cierto que bajaba tranquilo, pero vuelvo a insistir otra vez o a poner de manifiesto que en la parte alta del monte, ¿dónde hemos estado comiendo, no? Cuando ha caído la noche, reconozco que aquello era una zona más desolada, más inhóspita. Yo tenía o percibía una vibración un poco más desoladora, ¿no? Allá arriba. Pero bueno, bajar y subir pues, es lo mismo. Sí. Entonces, sí, no, yo lo digo por el tema de, ya sabéis cómo son las mentes, la oscuridad, también, que claro, te sugestionas mucho, la sugestión. Sí, al bajar era de noche también. Hemos subido con total luz y hemos bajado de noche, hemos estado arriba comiendo algo y cuando hemos bajado empezado a bajar serían, sí, las 10. 10 y media, por ahí, cuando hemos empezado a bajar, con lo cual luz ya ninguna, casi, la luz de la luna más estaba empezando a salir, estaba con unos matices rojizos y no proyectaba apenas luz. Podemos decir que el monte es precioso, tiene unas vistas increíbles. Si queréis ir, si habéis ido y habéis encontrado la famosa cruz de Pedrín, cosa que nosotros no lo hemos conseguido, por favor en los comentarios, pero en volveremos. Facebook y en todo, pasarnos las fotos, las informaciones, todo lo que vosotros sepáis que no hayamos dicho o algo que os haya pasado, no tengáis miedo, y si no queréis escribirlo directamente en los comentarios, mandarnos un mail a frecuenciainsólita@gmail.com y nosotros lo comentaremos y lo pondremos en nuestro blog. Con total discreción, por supuesto, siempre de forma anónima, no se dirán nombres ni nada. Nosotros os acompañamos a que lo visitéis porque es un sitio muy bonito y precioso. Más adelante pues os enseñaremos más sitios a los que podéis ir o sitios en los que nos hayamos documentado y os enseñemos por fin algo que hayamos visto de verdad. Sí, porque además tenemos varios sitios que ya somos asiduos a ellos, que son sitios que la verdad Sí, bueno, seguiremos investigando, seguiremos explorando, volveremos para encontrar la cruz, por supuesto, eso no cabe duda. También haremos algún tipo de avistamiento ovni, algún sitio con nubes claras para si sabéis de algo, si queréis observar el cielo. Si queréis que vayamos a algún sitio en especial, algo que digáis, pues yo sé si que han dicho algún esto, sitio con leyenda, decirlo, que nosotros estaremos encantadísimos. Sí, reportarnos en claves y sitios donde suceden cosas extrañas para poder investigar. Además nos encantará hacer un reportaje fotográfico lo más extenso posible y en la de la zona y siempre desde el respeto con el entorno. En el siguiente evento lo pondremos por si os queréis unir, estáis invitadísimos a venir con nosotros, contra más seamos muchísimo mejor. Y pues desde aquí nos despedimos el señor Jorge, Javier, Antonio y Fernando. Bueno, hasta luego. Adiós. Qué bien dando. El señor Jorge, Javier, Antonio y Fernando. Hasta luego. Adiós. Qué bien dando. El señor Jorge, Javier, Antonio y Fernando. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Qué bien dando.